Muy buenas tardes, apreciado amigo y hermano Cristian Peñate y amada audiencia de Christ FM, quienes a través de las redes sociales y del YouTube en particular nos sintonizan en esta oportunidad. Primeramente, gracias a Dios, porque es un enorme privilegio volver a estar con ustedes luego de hace un tiempo atrás que mi esposa y yo, Melky, estuvimos con ustedes compartiendo algunos mensajes de familia, especialmente de matrimonio. Así que nuevamente estamos con ustedes y qué bendición, qué alegría más grande poder volver a compartir con ustedes. Pero también gracias a nuestro hermano y amigo Cristian Peñate, conductor y director de este medio. Y es una bendición, reiteramos, podernos encontrar con ustedes una vez más para compartir una palabra de esperanza, una palabra de orientación, una palabra de restauración para todos ustedes, especialmente en lo que a familia y particularmente matrimonio se refiere. Yo soy Gabriel D'Annunzio Rosanía Villaverde desde la República de Panamá, en compañía de mi esposa, la cual inmediatamente también va a dar sus primeras palabras de saludo y ella misma se va a presentar. Sí, mi nombre es Melky Noriega de Rosanía, colombiana, que llegué a esta tierra panameña y encontré a este señor panameño guapo. Oye, es una hermosura, ciertamente. Nosotros pues tenemos ya un tiempo como ministerio de familia y matrimonio que se llama Vida en Pareja PTY, el cual lo desarrollamos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y también tenemos un canal en YouTube y estamos felices de acompañarles en esta ocasión. En el año 2024 estuvimos también aquí en una serie compartiendo que se llamaba Construyendo Familias Saludables, en esa ocasión la serie, y en esta oportunidad pues gracias a nuestro hermano y amigo Cristian, que conozco desde hace mucho tiempo, desde la época de la universidad, nos invitó a que podamos traerle temas para desarrollar esta semana, y la serie la hemos denominado Restaurando la Familia. Vamos a estar durante los 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con temas específicos cada día, y pues felices, ¿no?, de acompañarles, felices de poder compartir con ustedes palabra de vida. Recordemos que la Biblia es palabra de vida para cada uno de nosotros, para nuestros hogares, para nuestras familias. Y gracias pues al Padre Celestial que nos ayuda a poder llevarles en este día, en esta ocasión, temas que puedan ser para beneficio de la familia y de sus hogares y sobre todo de los matrimonios. Y también quería complementar o ampliar un poquito más que además de las redes sociales, nuestro Dios nos ha permitido, a mi esposa y a mí, servir en diferentes iglesias aquí en la República de Panamá. Amén. Donde Dios, por su bondad, por su misericordia y por su soberanía, nos ha permitido estar al menos en 2 iglesias, donde en una somos encargados del Ministerio de Matrimonios y en otra somos parte del liderazgo del Ministerio de Matrimonios. 2 cristianas evangélicas, pues acá en la ciudad de Panamá, donde también hacemos un trabajo muy fuerte, muy enfocado, muy diligente, muy con las ganas de ayudar a todos los matrimonios. No solamente a los matrimonios de las respectivas iglesias, sino de las diferentes personas, porque se hacen las invitaciones de manera pública, abierta y general, para que todo el que quiera asistir lo pueda hacer, porque estamos persuadidos. Y mi esposa y yo, pues pronto, primero Dios, estaremos cumpliendo 30 años de matrimonio, pero hemos entendido, aunque de repente pues no lo entendimos al principio, porque nadie nos lo enseñó, aun cuando ya éramos evangélicos, pero luego entendimos que los matrimonios deben involucrarse en contextos donde puedan recibir enseñanzas, en contextos donde puedan ser escuchados, atendidos, porque un matrimonio
no puede lograr el éxito solo, necesita el apoyo de otros matrimonios. Y cuanto más si existen ministerios verdaderamente enfocados y organizados en las diferentes iglesias. Así que no podemos andar en piloto automático. No se puede, así que porque también como sociedad pues estamos presentando muchos problemas que nosotros como cristianos no estamos como que dice, no somos wow, lo sabemos todo, no somos inmunes. No estamos inmunes. Los peligros y los problemas también afectan a los matrimonios cristianos. Porque somos seres humanos y aún no hemos salido de esta tierra como para decir que esas cosas no nos van a pasar a nosotros. Así es. Bueno, pero vamos a entrar en materia. En materia. Porque vinimos fue a llevarles un consejo a su familia. Así es. Y a sus hogares. Bien, comenzamos diciendo, antes de entrar en unos puntos que hemos preparado para todos ustedes, que no solamente es para ustedes que nos están viendo en vivo en este momento, sino para quienes lo verán posteriormente, porque este mensaje quedará grabado en la plataforma de Christ FM, para que otras personas lo puedan ver y por supuesto ustedes mismos lo puedan compartir, porque estos son mensajes que se necesitan escuchar. No hay manera de mejorar ni fortalecer las familias ni los matrimonios si no nos sometemos a procesos educativos, a procesos de enseñanza, en este contexto del tema que estamos conversando. Tenemos que decir hoy por hoy, ciertamente, como un diagnóstico, como hacer una pausa y hacer un análisis, que las familias pueden atravesar o están atravesando noches oscuras, silencios dolorosos y temporadas de ruptura. Hoy por hoy, si hacemos un diagnóstico mundial, pero atención, no solamente en el mundo, también a nivel de las iglesias, que suena raro y extraño, pero lamentablemente es así. ¿Cuántos conflictos hay en las familias? Y particularmente en los matrimonios. Hay conflictos en general. Podemos decir las diferentes razones, que por el pecado, que somos malos, como quieran. Pero si hay algo que es la causa central de todo esto, es porque muchas personas no les interesa educarse, formarse, fortalecerse en principios y en valores morales y espirituales enfocados en matrimonio y familia. Pero hay una buena noticia. Cuando Dios entra en escena, cuando realmente Dios es lo más importante, porque el tema, Melkin y amigos todos, el tema es que tú lo acabaste de decir con mucha dirección, mucho enfoque. La gente vive en piloto automático. La gente no piensa en hacer exámenes de conciencia para ver cómo es que están actuando. Esa es la realidad. Vivir por vivir, existir por existir, eso no es lo correcto. Por eso, los conflictos, los fracasos y los desastres. Pero hay una buena noticia. Una buena noticia es cuando Dios entra en escena. Pero ¿cómo Dios entra en escena? Dios pone en nuestro corazón y Dios pone en el corazón de las personas la necesidad que tenemos de Él. Claro que sí. Han sido casi 2000 años de predicación del Evangelio, de las diferentes iglesias. Aquí especialmente la iglesia de nuestro amigo Cristian y este maravilloso ministerio. Predicando y enseñando. Dios está hablando. Los misioneros, los evangelistas, los pastores, las Biblias que se entregan, los mensajes que se predican. Dios sigue hablando. Porque la iglesia de Cristo no se ha callado. Esa es la forma que Dios tiene de intervenir en la vida de las personas, pero también con la naturaleza maravillosa que nos da. El sol, el aire, el agua y tantas cosas. Así es como Dios entra en escena, pero también entra en escena cuando tú y yo conscientemente reconocemos la necesidad que tenemos de Él y conscientemente lo buscamos en oración,
leyendo su palabra, estudiándola. Entonces, cuando eso sucede, cuando Dios entra en escena, cuando nos disponemos en buscarlo, en creer en Él y obedecer su palabra, las ruinas, escuche esta noticia, matrimonio, familia, las ruinas pueden levantarse, pueden mejorarse, porque ciertamente no hemos sido llamados a vivir en miseria, en ruina y en fracaso para siempre. La familia, el matrimonio son la esencia de la sociedad. Y si eso no funciona, y si eso no sirve, tampoco funciona la sociedad. Tampoco sirve la sociedad. Entonces volvemos al punto. Dios entra en escena. Las cosas pueden cambiar. Entonces, Dios en su voluntad nos ha permitido a esta hermosa mujer que es mi esposa y a dice ella que guapo, yo no sé, a este humilde servidor, compartir estos mensajes que le lleguen a todos ustedes a lo más profundo de su conciencia para que algo bueno y positivo suceda. Entonces, con esta serie que iniciamos hoy y primero Dios estaremos compartiendo durante toda la semana, tiene como fin promover, incentivar a que las familias regresen al diseño. ¿A cuál diseño? Al diseño que original, que Dios estableció. ¿Dónde está ese diseño? Está en la Biblia, hay que leerlo. Haremos algunas menciones ahora y durante el resto de la semana. Pero regresar al diseño. No irnos a ver películas, novelas y series donde lo que presentan no sirve absolutamente para nada. Nada de lo que vemos por ahí nos ayuda a ser mejores personas. La palabra de Dios, que es poderosa, que tiene poder para cambiarnos, que es la que usa Dios para provocar los cambios en nuestras vidas, es la que puede generar este deseo de regresar al diseño y encontrar el diseño en la palabra de Dios. Pero también nos va a ayudar esta serie a confrontar las raíces del daño. Hay que identificar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está afectando. Hay que identificarlo. No es ver las cosas y mirar para otro lado, no, es identificar y confrontar el problema, el daño, pero también sanar el corazón. Sanar el corazón, transformar nuestra mente, cambiar esas malas actitudes, recibir el auxilio de Dios, que a través de su perdón, amor y misericordia pueda cambiar nuestras vidas, pero también restaurar la voz dentro del hogar y abrazar el propósito eterno de Dios. ¿Y qué es eso del propósito eterno de Dios? Tenemos que volver al principio. ¿Para qué Dios nos creó como seres humanos? Todo está en la Biblia. ¿Para qué nos creó? Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. ¿Y eso qué implica? Que Dios ha puesto características de Él en nuestras vidas. Por eso un ser humano no puede ser un ser en derrota, un ser en miseria, un ser mediocre, un ser sin nada bueno. No. El ser humano ha recibido primeramente las características, ciertas características de Dios. Y cuánto más cuando nosotros podemos conocerle a través de la fe en Cristo. Porque ciertamente nosotros creemos absolutamente convencidos que Dios tiene poder y no ha dejado de tener poder, porque uno de sus atributos es ser todopoderoso. Nuestro Dios no solo es el único Dios, sino que es todopoderoso, y en este caso particular, para restaurar hogares, para sanar matrimonios, para afirmar padres, para levantar hijos y volver a encender el amor donde parecía que se había
apagado, donde se había muerto, donde se había enfriado. Nuestro Dios es todopoderoso y tenemos que verlo en la restauración de nuestras familias. Así es, Gabriel, y hoy iniciamos este programa en el día de hoy, lunes, con un tema fundamental, porque nada se puede restaurar correctamente si no conoce el diseño original de Dios. Y hoy estaremos compartiendo el diseño original de Dios para la familia. Pero, ¿qué significa el diseño original de Dios? ¿Cómo Dios lo diseñó? ¿Cuál fue la idea de Dios? ¿Cómo Dios lo creó? Porque en medio del transcurrir y después del pecado, todo cambió y ese diseño fue removido, fue cambiado, fue, como quien dice, se volvió diferente. Se vio afectado, se vio deteriorado. Así es. Aunque, para precisar, el diseño está. El diseño sigue porque Dios no cambia. Así es. El problema está la contaminación por causa del pecado. Entonces, permíteme, y en este diseño original, recordemos que es como un constructor, una persona que crea algo y te da un manual de instrucciones. Y a partir de ese diseño, con su manual de instrucciones, es que uno puede hacer que eso sea funcional y sea efectivo. Así es. Y bueno, y también debemos entender que vivimos en una sociedad completamente redefinida por la cultura, por el quehacer diario, por las cosas, la prisa, todo es automático, todo es microondas, como decimos. Estamos impregnados de las redes sociales. También muchas familias que no conocen a Dios y aún muchas que conocen a Dios tienen heridas, ¿verdad? Que no han podido ser sanadas. También el individualismo, el egoísmo, todo esto debilita, ¿verdad? Ha debilitado y ha atacado pues el diseño original de Dios. Son fuerzas que buscan destruir la esencia de ese diseño. Recordemos que el enemigo no duerme y que todas estas cosas son diseñadas ¿para qué? Para llevar la contraria a ese diseño original que Dios creó desde el principio. Sin embargo, antes de mirar estos daños actuales debemos regresar al principio y vamos a estar hablando sobre ese diseño de Dios. Y recordemos también que la restauración no comienza remendando las ruinas o comienza en realidad es consultando el diseño original de Dios a través de la lectura de su palabra. Ahí está completo y claro el diseño original de Dios. Y ahí hablamos, por ejemplo, a través del libro de Génesis, donde no solamente narra el inicio de cómo fue creado todo, cómo fue creado el sol, la luna, las estrellas, los animales, que por ahí hay uno que está haciendo broma, nuestra mascota, sino que también es el nacimiento de la primera institución creada por Dios, que se llama la familia. La familia. Y allí descubrimos, ¿verdad?, que el hogar no fue inventado así a lo loco, ¿verdad?, o por un hombre que dijo, vamos a inventar esto, no, para nada, ni siquiera la sociedad. Todo fue diseñado en el corazón eterno de Dios. Dios fue el diseñador y creador de todas estas cosas, de todo lo que existe, ¿verdad? Fue algo perfecto, porque Dios todo lo que hizo, como dice Génesis, fue hecho bueno y bueno en gran medida. Pero, lamentablemente, muchas veces intentamos construir nuestros hogares, nuestra familia, según las opiniones humanas, sin tener en cuenta la opinión esencial que es la de nuestro Padre Celestial Dios, pues que es el creador de todo lo que existe y de la familia. Y así mismo es Melkin. Hoy por hoy hay muchas casas hermosas. La gente está enfocada en lo material.
las mejores casas, la mejor ropa, los mejores carros, una vida de apariencia, pero hogares vacíos. Y cuando hablamos de hogares, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas, porque un hogar no es la casa es el edificio material. El hogar es el conjunto de personas y están vacíos, porque lo más importante no está en la vida de ellos. Hay matrimonios establecidos legalmente y hay otras formas también que se conocen como los matrimonios de hecho, independientemente. Hay personas juntas formando un hogar, un matrimonio, ocupando un espacio físico. De repente a veces hasta compitiendo por el aire de la casa. Sin embargo, emocionalmente están desconectados. Así es. Técnicamente, el uno no le importa con el otro. Lamentablemente, muchos están simplemente a veces solo para discutir y maltratarse y faltarse respeto. Pero no hay una conexión emocional y mucho menos espiritual. También vemos que hay padres presentes, pero que físicamente están ausentes, porque los hijos están en un lado y ellos están en otro. Aún los hijos los buscan, pero ellos no se dejan encontrar, por decirlo así. Y esto ocurre cuando se ha abandonado el diseño de Dios y se comienza, ¿verdad?, a improvisar, o se llena nuestra casa de cosas que no tienen nada que ver con ese diseño original del Señor. Y es importante, ciertamente, como dice Melqui en este momento, toda improvisación. ¿Qué significa toda improvisación? Hacer las cosas a ver cómo me sale, sin orden, sin planificación, sin preparación, sin dirección. Hago las cosas a ver cómo me sale, y si me sale bien, bien, y si no, no importa, pero cómo me sale. Esta improvisación en temas tan delicados, tan relevantes, tan importantes como la familia, particularmente el matrimonio, termina causando o produciendo fracturas, daños y muchas veces daños y fracturas irreversibles. Si tenemos en cuenta aspectos como por ejemplo la violencia doméstica, los divorcios y muchas otras cosas negativas. Porque andamos de improvisación, o se anda de improvisación tras improvisación, porque no se quiere tener en cuenta el diseño original. Vamos a leer inmediatamente, porque estamos hablando de diseño y de diseño. Vamos a hablar del primer pasaje que encontramos en la Biblia, que lo estamos diciendo, ahora lo vamos a leer directamente, acerca de este diseño. Ahora, vamos a ir viendo algunas cosas el día de hoy y durante toda la semana. Pero aquí lo importante no es solamente leer, sino que usted saque el tiempo para identificar cada palabra, porque cada palabra que está escrita en el pasaje que vamos a leer a continuación, que es Génesis capítulo 2, versículo del 8 al 24. 18 al 24, versículo del 18 al 24. Cada palabra tiene un significado. Y usted lo puede hacer leyendo la Biblia, leyendo diferentes traducciones de la Biblia, leyendo comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, buscar información inclusive de tipo profesional en estos temas de familia, para descubrir y entender que lo que la Biblia dice, tal vez en pocos versículos, aunque hay muchos otros versículos en el resto de la Biblia, pero en esta primera redacción vamos a ver en qué consiste el diseño de la familia de acuerdo a Dios. Dios lo estableció y solo tenemos que leerlo, estudiarlo y entenderlo. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 24. Dice así: Luego, Dios el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que le pusiera nombre. El hombre
el hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer, se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: Esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Vamos a ver inmediatamente y a desarrollar juntos. El primer punto de esta reflexión anterior era primeramente el saludo, la introducción, y vamos a ver ahora el primer punto de esta reflexión del día de hoy. La familia nace en el corazón de Dios. La primera expresión poderosa que acabamos de leer en Génesis es cuando Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. No le conviene al hombre estar solo. ¿Qué significa esto en particular? Esto significa que la familia no nació por una necesidad social. Nació porque Dios lo estableció. Fue iniciativa de Dios. Fue Dios el que la estableció con un propósito que veremos más adelante. Porque Él vio la necesidad relacional de los seres humanos. Los seres humanos no podemos existir ni vivir como si fuéramos islas. Siempre nos necesitamos unos a otros. Es mentira, es falso, es engañoso que un ser humano pueda decir que no depende de los demás. Cuánto más al ser parte de una familia y cuánto más al estar casados. Y qué hermoso es entender que la familia no es un accidente biológico, la familia es un proyecto del cielo, porque fue creado por Dios. Y cuando comprendemos esto, dejamos de tratar o de ver el hogar y la familia como una simple convivencia y comenzamos a verlo como una asignación sagrada creada por el Dios bueno y eterno. Y por eso muchas veces no logramos, ¿verdad?, restaurar la familia, porque tratamos como una costumbre o como algo sin importancia, pero es el diseño espiritual de Dios. Fue creada por Dios. Entonces, les voy a dar una frase que me llamó mucho la atención. Dice: la familia no fue inventada por la sociedad ni por el hombre. Fue pensada por Dios. O sea, Dios se tomó el tiempo para pensar, para crear, porque Dios es un Dios creativo, para crear lo hermoso que es una familia. Y lo hizo porque, como dice la palabra, para Dios todo era bueno. Vamos a ver un siguiente punto, el segundo. La familia fue creada para compañía y apoyo. Dios dice: le haré ayuda idónea. Esto no habla de inferioridad ni de competencia. Habla de complemento, de apoyo, de alguien que suma donde el otro necesita. Y aquí es donde muchos hogares fallan hoy, porque en vez de complementarse, compiten. En vez de ayudarse, se atacan. En vez de cubrirse, se señalan. La familia fue diseñada para ser un refugio, no un campo de batalla, para ser el descanso y no el tribunal a donde mi esposo va cada rato. Sí, me toca. Entonces hacemos una pregunta: ¿mi hogar está siendo un lugar de apoyo o un lugar de tensión? Esa es una pregunta que nos hacemos nosotros y se las hacemos a ustedes también. Y también, cuando olvidamos que fuimos diseñados para ayudarnos, comenzamos entonces a lastimarnos. Y por eso vienen las crisis familiares. Vamos a ver el tercer punto de nuestra reflexión del día de hoy.
La unidad es el fundamento del hogar. La Biblia dice, serán una sola carne. Eso dice el pasaje que estábamos viendo. No dice simplemente que van a vivir juntos, que van a compartir juntos. Dice que serán uno solo. Y eso habla de la unidad de visión, unidad emocional y sobre todo unidad espiritual. Porque el Señor dice que fuimos creados una sola persona. Pero una de las tragedias modernas es que muchas personas, parejas, matrimonios, comparten techo, pero no comparten propósito. Es decir, no saben ni siquiera para qué se casaron. Comparten gastos, pero no comparten sueños. Comparten hijos, pero no comparten dirección. Y cuando no hay unidad, cada quien ala para su lado. Entonces sabemos que esta división, ¿verdad? Ese tira y jala desgasta lentamente, pero la unidad fortalece silenciosamente. Y un hogar que no se sostiene por la cercanía física, sino por la cercanía interior. Es la parte interior que sostiene un hogar. Vamos a ver un cuarto punto. El pacto es más fuerte que las emociones. Vivimos en tiempos donde la gente quiere sostener relaciones solamente con emociones, pero las emociones cambian, son efímeras, son traicioneras. Hay días buenos y días malos. Por eso Dios no estableció el matrimonio sobre sentimientos pasajeros, sino sobre un pacto. Y el pacto dice, permanezco aun cuando hayan temporadas difíciles, temporadas buenas, luchamos aun cuando estamos cansados. El pacto dice, no te abandono fácilmente, porque Dios me entregó a ti y te entregó a mí para que seamos una sola carne. Una familia se restaura cuando vuelve a recordar que no todo puede depender de cómo me siento hoy. Tengamos en cuenta esta frase. El amor emocional inicia relaciones, claro que sí, pero el pacto la sostiene. Y el punto 5, Dios es el centro del hogar. Finalmente, todo el Edén giraba alrededor de la presencia de Dios. Dios era el centro del Edén. Y esto nos enseña que el centro de nuestro hogar nunca es el dinero, los hijos o las metas o los sueños que tenemos como pareja o como matrimonio. El centro del hogar debe ser Dios. Porque aun cuando Dios deja de ser el eje, cada miembro entonces empieza a girar según su propia voluntad, según su propio pensamiento. Y allí es donde comienza el desorden. Entonces no hay diseño funcional sin diseñador presente, que es Dios. Muchos quieren familia sana sin altar. Quieren paz sin oración. Quieren dirección sin palabra, pero eso no funciona. Tengamos en cuenta esta frase. Una casa sin Dios puede tener estructura, pero difícilmente tendrá esencia. Y terminamos este tema acerca del diseño original de Dios, porque quizás hoy hemos descubierto que más que reparar comportamientos, necesitamos regresar a ese diseño original. Recuerden que lo que Dios diseñó con propósito no puede sostenerse con la improvisación humana, porque Dios no está improvisando soluciones nuevas. Dios nos está llamando a que volvamos al principio. A que volvamos al modelo correcto. La restauración de nuestra familia, de nuestro matrimonio, comienza cuando dejamos de hacer familia o matrimonio a nuestra manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Vamos a hacer entonces una oración, porque la única forma de lograr que nuestros matrimonios y familias sean restaurados es pidiéndole a aquel que creó la familia, aquel que creó el matrimonio, aquel que estableció la familia y el matrimonio,
aquel que dio su santa ley para que esto funcione y sea perfecto, es Dios. A Él hay que pedirle que nos ayude. Ciertamente con esta enseñanza de hoy y de los días siguientes y de todo lo que se enseña y se predica en este distinguido medio de Christ FM, ciertamente todo eso es importante, estudiar, leer y demás, pero hay que dar el paso más importante, que es buscar a Dios con fe y en oración. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude a todos en esta oportunidad. Y sabemos que Dios algo va a hacer por tu matrimonio y tu familia y ciertamente por la nuestra. Señor, trae a nuestra memoria tu diseño. Perdónanos por construir según emociones, cultura o heridas. Enséñanos nuevamente a edificar sobre tus principios. Restaura la unidad. Restaura el apoyo mutuo. Restaura el pacto. Vuelve a ser el centro, no solo de nuestra casa, de nuestro hogar y de todo, Señor. Sé el centro, sé la base, sé el fundamento, sé todo, Señor. Nuestro matrimonio que sea mejor, nuestros hijos y cualquier otra circunstancia familiar que sea mejor. Lo que no sea tuyo, Señor, lo rechazamos, pero te pedimos que lo quites de nuestras vidas, porque solo queremos que prevalezca tu presencia, especialmente ayudándonos, y que se haga tu voluntad, Señor, que siempre es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y bueno, hoy hemos recordado que la familia no nació de una casualidad, sino del corazón perfecto de Dios. Y cuando volvemos al diseño correcto, comenzamos a ver posibilidades. Seguro va a ocurrir cosas nuevas. Va a haber restauración, va a haber transformación, va a haber liberación. Y gracias por acompañarnos a todos las personas que se conectaron a través de las redes de Christ FM, igual a través del canal de YouTube y también de Vida en Pareja PTY, porque vamos a transmitir esto en nuestras redes. Y mañana continuaremos con una enseñanza necesaria para entender por qué muchos hogares entran en crisis. Así que no se lo pierdan mañana en el mismo horario con nuestro amigo Cristian Peñate. Manténganse, amigos, hermanos, en la sintonía de Christ FM y de toda esta semana que vamos a estar compartiendo estos mensajes de familia y matrimonio para todos ustedes. Pero como dijimos hace un momento, no es solamente para que ustedes lo vean ahora en vivo, sino para que nuevamente accesen a la plataforma, accesen a este medio, a esta red social, y puedan volverlo a escuchar, porque esto queda ciertamente grabado. Pero no solo para ustedes, sino que también lo puedan compartir para otras personas. Porque recordemos que no se trata solamente de buscar la solución y la salida para nuestro problema y nuestra necesidad, sino para que se la podamos compartir a otras personas. La verdad que esto es un esfuerzo maravilloso, una iniciativa extraordinaria, que no es primera vez que la hace y sabemos que no va a ser la última que hace este medio, especialmente nuestro amigo y hermano Cristian Peñate, por llevar este tipo de mensajes, no solamente a la sociedad colombiana, sino también a América Latina, porque esto se ve en América Latina y en los países donde se habla el idioma español, porque esto es parte del trabajo de evangelizar que nuestro Señor Jesús nos mandó a hacer. Cuando podemos dar estas enseñanzas a todas las personas, especialmente pues a las personas que están dispuestas a creer en el Señor y a obedecerlo. Entonces, hoy es el primer día, hoy fue bastante profundo, pero también informal. Vieron entonces cómo
nuestra mascota estaba ladrando, aquí atrás hay una iglesia, estaban tocando la campana. Todo eso es parte pues de los efectos especiales y de repente un poquito porque queremos hacer las cosas de la manera más sencilla y realmente más empática posible. Pero ese es el mensaje que hemos compartido el día de hoy. Y bueno, vamos a ya concluir, ya oramos, Sí. ya dimos el mensaje y primero Dios nos estaremos viendo mañana a través de este medio y en la hora pues establecida Sí. por este ministerio tan precioso como lo es Christ FM. Christ FM. Así que gracias y que Dios les Nos bendiga a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Los esperamos. Amén.